Muy bien. Entonces vamos a iniciar esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque en María muestras que entregas todo, que entregas todo de ti, pero también todo signo de amor por nosotros, entregando a aquella madre que cuidó de ti en esta tierra, que fortaleció y que acompañó también tu criatura vulnerable, tu ser hombre necesitado, y ella te sustentó. Que por su intercesión nosotros también tengamos el sustento del amor y nos encontremos contigo. Como Teresa de los Andes, a través de ella, se fue encontrando contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este día hermoso en el cual el Señor nos reúne y nos convoca. Vamos a seguir adentrándonos entonces, y como hemos ido haciendo un recorrido, ¿verdad? Hemos encontrado, tomado la figura de nuestra madre, de nuestra hermana Teresa de los Andes. Ella nos ha mostrado en su vida cómo, ¿verdad?, el Señor fue haciendo una historia de encuentro con ella. Esa historia de encuentro, como hemos visto, tenía un rostro concreto, Jesucristo, que le invitó a una misión concreta, la santidad. Pero pues le da un modelo, le da, digámoslo así, una madre que le acompañará en ese camino de santidad. Y esa madre nosotros nos descubrimos que es, pues lo que ya sabemos, nuestra Madre María. Y por eso vamos entonces a adentrarnos en este tema de lo que es María, ¿verdad?, para Teresa de los Andes. Entonces, comenzamos, ¿verdad? La Santísima Virgen, Madre que nos mira y nos sonríe. Ello es lo que va a contemplar Teresa de los Andes. Una madre que la mira, que le sonríe y que le recuerda, ¿verdad?, cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida, que es Jesucristo su Hijo. Y por eso, lo primero es descubrir que en Teresa de los Andes, desde chica, ¿verdad?, ella nos recuerda: amé mucho a la Santísima Virgen. Debemos de contemplar, y ustedes ya lo conocen, el ambiente cargado de devoción a María ayudó, ¿verdad?, a tener unos cimientos en esta relación de estrecha amistad, pero también de estrecha cercanía y de confianza entre Teresa de los Andes y la Virgen María. María, cual madre, consuela en momentos de dolor. Ella nos recuerda que su devoción así ya más cercana, más íntima, es a partir de los 7 años, después de la muerte de su abuelito, y cuando dejan Chacabuco, pues bueno, viene la tía Juanita y le da pues la imagen, ¿verdad?, también para que se tomara unos remedios, ¿verdad?, la imagen de la Virgen de Lourdes, que dice ella, pues bueno, es la Virgen que ha escuchado todos mis momentos de dolor, mis momentos de pena, y la que me ha dado mucho consuelo. Me puse a leer los comentarios que ustedes hicieron de su experiencia de María y lo que Teresa de los Andes les decía a ustedes, y es hermoso contemplar cómo, pues muchos de ustedes escribían que María era un consuelo, sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, que sin la mano de María y sin la mano de Teresa de los Andes, que nos ha comunicado mucha de su espiritualidad, pues bueno, ciertos momentos de nuestra vida
hubieran sido más duros. Pues eso es una constante y es bien bonito en los santos del Carmelo. Por ejemplo, Teresa de Jesús, Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Isabel de la Trinidad y Teresa San Juan de la Cruz y Teresa de los Andes, pues no es la excepción. Una orden de la cual, pues como nos dicen por acá, si no eres mariano, pues no debes de ser carmelita. En ese sentido, pues bueno, es bonito contemplar que los santos del Carmelo han tenido un momento, ¿verdad?, fundamental y prioritario con nuestra madre que le sostiene, le consuela y le fortalece también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, contemplamos la experiencia mariana de Teresa de los Andes que comienza verdaderamente en un momento de dolor, en un momento de dificultad, pero que comienza una íntima relación, que sabemos ya cuando hace su primera comunión, aquel día sin nubes, aquel día muy hermoso en el cual siente esa paz de la voz de Dios, reconoce y sabe, ¿verdad?, que Jesús toma su mano, pero también junto a la mano de María. Y en ese sentido va contemplando que María le lleva un tesoro. María trae un tesoro consigo, que es, ¿verdad?, Jesús. Y ese es el tesoro que quiere darnos la Virgen María, nos dice Teresa de los Andes, ¿verdad? Y como leímos en el artículo que ustedes leyeron, ¿verdad?, que un poco así, tiene unas ideas así interesantes para que todos pudiéramos leer de todo, pero sí hay algo bonito. Y es, digámoslo así, que María, ¿verdad?, allí donde el Señor se encarna, pues eso es lo que ella nos puede ofrecer a Jesús. Y esa es la experiencia de Teresa de los Andes. María le va a llevar un regalo. El regalo es Jesucristo. Y entonces, pues va haciendo esa experiencia, como vemos en la imagen, ¿verdad? María está con el niño Jesús, pero junto a ella tú te puedes acercar con toda confianza de madre, ¿verdad? Y no es como cuando uno de niño, yo me acuerdo de niño cuando tuve la primera sobrina, ¿verdad? Ahí yo llegué a ver y me decía, no lo toque, ¿verdad? Como es así como un poco de los niños, ¿verdad? Que son tan frágiles y todo. María más bien te dice, toca, acompaña, este es mi hijo, ¿verdad? Entonces, es una experiencia de ternura, ¿verdad? Encontrarte con ese niñito. O sea, todo niñito nos da ternura, ¿verdad? Todo niño. Pues María nos lleva a ese niño, nos muestra a su hijo, Jesús, ¿verdad? Entonces, de la mano de María vamos percibiendo ese gran tesoro, ese hermoso tesoro que siendo madre, ¿verdad?, comenzamos y descubrimos que si ella es madre, pues bueno, nos enseña este tesoro del hijo al cual no podemos nosotros tener miedo, como nos lo va a recordar ella. No le podemos tener miedo. Entonces, es un niño, no es un juez, es una madre, ¿verdad?, que nos da ese tesoro hermoso. De las manos de María vamos encontrando a Jesús. Entonces, dice ella, ¿verdad? No es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús. Le pedí 1000 veces que me llevara y sentía su voz querida por primera vez. Ah, Jesús, yo te amo, yo te adoro. Le pedía por todos. Y a la Virgen la sentía cerca de mí. Oh, cuánto se dilata el corazón. Entonces, claro, llega el Señor y es bien bonito contemplar la experiencia mariana de Teresa de los Andes, porque donde está Jesús, está María. Y es una experiencia, como ya hemos escuchado, su experiencia cristológica, cuya base, ¿verdad?, son los evangelios, es una experiencia, digámoslo así, muy evangélica, en el sentido de que María siempre está con Jesús, ¿verdad? María desde la Anunciación está con Jesús, porque encarna a Jesús, ¿verdad?, en su seno. María, ¿verdad?, el único momentito que no está es cuando lo anda buscando, que se le queda Jesús en el templo, pero María va en su búsqueda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Pero después, María está con él en Nazaret, María lo va a buscar cuando anda predicando por ahí, María está siempre cercana, María está en la cruz, María está hasta en las bodas de Caná y piruleando con Jesús, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno,
vemos esa experiencia de Teresa de los Andes, cargada de evangelio. María está con Cristo, ¿verdad? Y María te va a llevar a Cristo. No es, digámoslo así, María para que te quedes allí, ¿verdad? Como ella dice, casi idolatrada, sí, pero no, ¿verdad? Ella solo nos conduce a Jesús, ¿verdad? Entonces, tú eres mi madre, madre mía. Sé tú mi madre. Acuérdate que me he dado a ti. Guárdame pura, virgen, en tu corazón inmaculado. Que Él sea mi refugio, mi esperanza, mi consuelo, mi soledad. Me pongo en tus brazos maternales para que tú me coloques en los de Jesús. Me abandono a Él, que se haga su santa voluntad. Y aquí es algo muy bonito. Primero, ella le pide que sea su madre. Y hay que rescatar un poquito la relación, aunque Teresa de los Andes ama mucho a Lucía, a doña Lucía, ¿verdad? Y doña Lucía también, no hay duda de que ama a Teresa, pero la vida, digamos, el contexto social, cultural, Teresa en el internado, doña Lucía también, ¿verdad? Pues que va mucho a la playa por las terapias que le tienen que dar a Nanito, ¿verdad? La situación que doña Lucía está viviendo en su casa, la situación que está afrontando, las situaciones de la crisis económica, todas estas realidades, ¿verdad? Hacían que hubiera cierta lejanía, ¿verdad? Dice Teresa de los Andes por ahí el día de San Juan Bautista, ¿verdad? Que está esperando que su mamá le diga algo, que es su día, que qué bonito, ¿verdad? Y ella pues no le dice nada. Y entonces hay un texto que ustedes lo leyeron ahí, pero sí, mi madre, María, fue la primera en saludarme. Dice bien bonito ahí también, ¿verdad? Jesús no me saludó porque entre esposos no se da eso, ¿verdad? De esos regalitos. Pero María, sí, María fue la primera en saludarme, ¿verdad? Entonces, es muy bonito y muy tierno contemplar que, bueno, hay cierta ausencia o cierto cariño que no recibe, ¿verdad? Pero no le, digamos, lo vuelca su corazón a una madre que sí le atiende, que sí le escucha y que 24/7 está allí presente. Aunque como veremos, no es que siempre le atiende, como ella misma dice en un momento después, ¿verdad? Pero que está allí y que cuando se hace como que no le atiende es porque sabe que ella necesita crecer, ¿verdad? No es como esas madres alcahuetas, ninguna de ustedes, gracias a Dios y a la Virgen, ¿verdad? Que cueste lo que cueste, el niño puede patalear, rebalanchar y todo, pero con tal de, bueno, no importa, hay que darle lo que quiere y bueno, que pase por encima de uno, ¿verdad? No, pues María muestra ese temple y dice, no, esta hija mía tiene que crecer. Entonces ahorita yo la voy a dejar crecer. Tiene que aprender a ir a Jesús. Y entonces el texto ese bonito dice, y le pido a María y ella nunca me ha dejado de escuchar, pero ahora parece que se ha hecho que no. Y entonces, María, ¿dónde estás? Y pues eso. Después el texto siguiente es, Jesús sale a mi encuentro. Pues bueno, María, ¿verdad? Se aparta porque ella se estaba quedando en María y necesitaba llegar a Jesús. El único que le puede sanar totalmente es Cristo. Entonces también contemplar en esa Madre María, ¿verdad? Que sabe lo que necesita su hija, le consuela, atiende en su soledad, le da como un refugio en su corazón, le muestra la esperanza, ¿verdad? Como aquel texto que vimos y que ustedes ven, bueno, que está contenta por su tío, que bueno, le pedían que ya descansara en el Señor, pero sobre todo que muriera, pues bueno, con los sacramentos y bien preparado. Y claro que murió bien preparado, ¿por qué? Porque siempre llevó el escapulario. Entonces, esa madre que es madre de esperanza, que te consuela, te conforta y te cuida, ¿verdad? De que no te pierdas. Porque a María lo que le importa es que tú te unas con Jesús, ¿verdad? Hagan lo que Él les dice. Entonces, va siendo la dinámica de Teresa de los Andes que va sobre todo, ¿verdad? Allí, abandonándose a Él, que haga su santa voluntad. Y esto es también importante rescatarlo, porque si ustedes fueron bien así, con un ojo
clínico en todos estos textos, se dieron cuenta que en algunos momentos ella le pidió ciertas cosas a María, pero no se las concedió. Y ella dice, ¿verdad? Ella me ha concedido todo. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que ella hace una novena pidiéndole que su ingreso sea en 1918, ¿verdad? Y como todos sabemos, no ingresa en 1918. Y hay otras cositas por ahí que ustedes después de este curso se van a ir a devorar los textos y se van a descubrir que hay ciertas cositas que María, pues aunque ella se las pide, pues no se dan. Pero es muy bonito porque dice, pero es que sí se ha hecho la voluntad de Dios. María no va a estar, ¿verdad?, interponiéndose en lo que es la voluntad de Dios. Porque María va a pedir acorde a la voluntad de Dios. Entonces, siempre ha hecho lo que ella le ha pedido, porque sobre todo le ha pedido que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pues si no se dio lo que ella estaba pidiendo, pues bueno, es porque esa es la voluntad de Dios. También el otro texto que leímos, ¿verdad? Que entonces había logrado obtener ya el premio de estudiante, que ella misma dice, esto ha sido regalo de María, que yo le pedía que bueno, que obtuviera este premio y pues ahora caigo enferma, lo puedo perder. Y Rebeca le dice, pero vas a perderlo. Y le dice, pues bueno, si esta es la voluntad de Dios, así estoy bien. ¿Por qué? Porque aunque había sido un premio, digámoslo así, dado por María, por la intercesión de María, ¿verdad? Pero María siempre te va a conducir a la voluntad de Dios. Entonces, eso es interesante contemplarlo en en la espiritualidad mariana, ¿verdad? Que tiene Teresa de los Andes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice Teresa de los Andes, mis oraciones, ¿verdad? Como usted bien lo sabe, son bien pobres, pero se las doy a mi Santísima Madre, ella las presenta a nuestro Señor y Él no niega nada a su Madre, ¿verdad? Esto es bíblico, ¿verdad? Tenemos que partir que esto es carácter evangélico. ¿Por qué? ¿Dónde vemos que no le niega nada a su madre? Pues bueno, en las bodas de Caná, ¿verdad? Esa es la figura que está detrás. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ella se reconoce pequeña y esa es nuevamente bíblico, ¿verdad? El cántico de María, el Señor enaltece al pobre, enaltece al pequeño. Entonces, María, contemplándose pobre también, contempla a otra pequeña, como Teresa de los Andes, pues bueno, ella junta las oraciones de ella y enaltece al humilde. ¿Cómo? Llevándole hacia Jesús, llevándole a nuestro Señor estas peticiones. Y Él no niega nada a su madre. ¿Pero por qué? Porque nace de un corazón humilde, de un corazón que se presenta y se pone en las manos de su Señor, ¿no? Entonces, ¿y qué le va presentando a María? Ustedes van descubriendo qué es lo que le va presentando. Pues bueno, gratitud por todo lo que va haciendo María en ella, ¿verdad? Oraciones de gratitud, le está pidiendo el recogimiento, enséñanos a orar, danos recogimiento, María, le pide que sea la que cuide su camino espiritual, la que le dé la salvación, le pide por su familia, invita a su papá y le dice a su papá, yo le estoy pidiendo a María por usted, para que usted no pierda la esperanza, para que usted no pierda pues eso, ¿verdad? En este momento. Por ejemplo, contemplar esto para nosotros, pues cuántos de nosotros hemos escuchado que algunos ya están perdiendo la esperanza. Pues bueno, ¿cuántos de nosotros hemos pedido que María sea la que interceda para que ellos no pierdan la esperanza? Nuestra madre, la madre de la esperanza. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? A Teresa de los Andes descubriendo todas estas dimensiones mariológicas, ¿verdad? La dimensión de la madre de la esperanza. También le va pidiendo la salud ante la situación vocacional, ¿verdad? Entonces, pues bueno, le dice la otra, ¿usted cómo va a ser monja carmelita si mire toda enferma? Usted no va a aguantar, ¿verdad? Tú no tienes vocación de carmelita. Y dice todavía Teresa de los Andes, me dijo Jesús que no le hiciera caso porque a veces las religiosas no tienen la voz, ¿verdad? Mejor le escucha al confesor, dice. Entonces, claro, porque la religiosa le había dicho que no tenía vocación. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Le pide, bueno,
ya que me veo frágil de la salud, pues dame tú, intercede por mi salud, ¿verdad? Entonces, prepara el corazón el corazón de Teresa de los Andes, le pide que prepare el corazón de Teresa de los Andes para, pues bueno, para que sea eso una esposa hermosa para él, ¿verdad? Entonces, también va viendo en ella ese deseo de ir haciendo su voto de castidad, esa virginidad que ve en María, pues bueno, yo puedo ir haciendo también eso porque mi espejo ha de ser María, ¿verdad? Y así me parecería a Jesús. Y esto es importante nuevamente, ¿verdad? Dile a Jesús lo que yo necesito. Entonces, esto es lo que les va a pedir ella constantemente, lo que le va a pedir en el fondo de su corazón. Dile a Jesús lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, María va haciendo ese puente para entrar y encontrar a Jesús, para encontrar la voluntad de Dios. Teresa de los Andes ama mucho a María. Teresa de los Andes es mariana por excelencia. Teresa de los Andes tiene a María en su corazón, es hija de María, ¿verdad? Es toda de María. Teresa de los Andes, en ese sentido, le ha pedido que sea su madre, sí, pero sabe muy bien que es para llegar a Jesús, ¿verdad? O sea, no se queda allí. Teresa de los Andes hay un texto que dice, no me puedo quedar en las criaturas, ¿verdad? Debo de ir a Jesús. Pues aún en esta dimensión mariana ella lo vive, ¿verdad? Ama mucho a María, digámoslo así, como hemos hablado, pide su intercesión, sabe lo que puede hacer María en su vida, porque ella ha sembrado, le dice a Lucho y a su padre, ¿verdad? El germen de la vocación. Ha estado María allí, la pone como abogada de su vocación. Usted no me puede negar el permiso, le dice a su papá, porque he puesto de abogada a María. Y como habla de los escapularios, ¿verdad? Y nadie se le niega a María, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues bueno, he puesto como abogada a María. Entonces, fijo, voy a encontrar la voluntad de Dios. Y entonces esto vemos casi siempre en los textos de Teresa de los Andes, María y Jesús, ¿verdad? Jesús y María, en ese binomio que va cuidando a esa florecilla hermosa del jardín de Dios, ¿verdad? Teresa de los Andes, ¿verdad? Que ahora ahí la pusimos en una imagencilla. Muy bien. Entonces, estoy en la meditación, le dice. Nuestro Señor me dijo, meditara sobre la pureza de la Virgen. Ella, sin decirme nada, me principió a hablar. Yo desconocí su voz y pregunté si era Jesús. Ella me contestó que estaba dentro de mi alma, nuestro Señor, pero que ella me hablaba. Me dijo apuntar a lo que me decía acerca de la pureza, ¿verdad? Y ahí sería bonito ir a leer todo este texto de la pureza, ¿verdad? La pureza en pensamiento, la pureza en obra, la pureza en deseos, que le va diciendo María, y ella va contemplando en María, pues bueno, esto, ¿verdad? Lo que ella aprende de María. Va contemplando a su madre, que también le enseña, una madre que también le enseña, pero ¿qué le enseña? Le enseña a ser hermosa para Jesús, ser toda de Jesús, ¿verdad? Entonces, esta es como la dinámica de María y Teresa de los Andes, ¿verdad? Entonces, es el encontrarse con Jesús, es que ella le enseñe, ¿verdad?, las virtudes para que, teniendo las virtudes marianas, tenga las virtudes cristianas, ¿verdad? Entonces, por ahí va esa dinámica, ¿verdad? Entonces, me dijo que apuntara, que me decía acerca de la pureza, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, María misma le va enseñando a Teresa de los Andes, ¿verdad?, a Juanita, lo que es vivir la pureza. Entonces, y aquí también hay que hablar de otro momento que ella tiene de oración, donde ella escucha una voz, ¿verdad? Que no, esto que me está diciendo como que no me suena que sea Jesús. Esto que me está diciendo no me suena que venga y que sea Dios el que está hablando en mí, el que me está hablando. Y entonces ella pide a María, ¿verdad?
Y le dice María, no he sido yo, ni ha sido Jesús, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pregunta mejor, ¿quién es el que habla, verdad? Y entonces te diremos si somos nosotros, o si es, pues, en ese sentido, ella manifiesta, pues, el enemigo, ¿verdad? Entonces, también María, como aquella que nos protege, ¿verdad? Para Teresa de los Andes, la que le protege, también en su plano espiritual, porque ya cuando le dice a aquel confesor, no ha cometido pecado mortal, pues reconoce, sí, yo me he puesto en peligro, pero nuestro Señor y María han custodiado de su barquilla, ¿verdad? De la cual es el capitán él. Pero yo me he metido en tormentas ahí, casi en peligro de pegar con algún iceberg, ¿verdad? Pero María me ha cuidado. Digámoslo así, la estrella del mar me ha conducido, ¿verdad? Lo que se dice es el faro, ¿verdad? Que ilumina para llegar a Jesús. Entonces, es una experiencia también mariana que peregrina con esta iglesia. O sea, es muy bonito contemplar a Teresa de los Andes como una mujer de devoción eclesial, ¿verdad? A veces, ninguno de ustedes, gracias a Dios y a la Virgen, pero a veces vamos como pensando, ¿verdad? Que las devociones son como de segunda categoría, ¿verdad? Que lo importante es llegar a los estados altos de contemplación, a torcer los ojos, ¿verdad? Y a tener así como momentos así de penumbra. Y entonces dice Teresa de los Andes, pues eso no es tan importante para la santidad, como hemos oído la otra vez, ¿no? Sino lo importante es la unión con Dios. Y si estas devociones, aunque sean, digamos, devociones marianas, pero como vemos en Teresa de los Andes, una verdadera devoción mariana nos va a llevar a Jesús, entonces va a ser aquella que nos vaya a conducir también a la santidad bien vivida, bien asumida. Por eso, pues bueno, contemplamos en ella el rosario, ¿verdad? Que en toda la experiencia familiar, ¿verdad? Lo viven. El rosario como medio de salvación interior, protección y semilla de virtudes, medio para pedir gracias también. Le dice a su padre, si rezara todos los días el rosario, ella no se lo dejaría de pagar, ¿verdad? Si usted rezara el rosario, padre, pues bueno, o sea, como dice otro por ahí, otro santo, ¿verdad? Una Ave María bien rezada aleja cualquier tentación. Pues bueno, entonces, en ese sentido, es lo que le está diciendo Teresa a su papá, ¿verdad? Mira, papá, o sea, ¿verdad? De repente necesita la ayuda de alguien, pues bueno, tómate la mano de María. Pero bueno, ya sabemos que el papá fue alejándose mucho, ¿verdad? De lo espiritual. Entonces, el único vínculo pues era, pues como leímos en sus cartas, lo escuchamos en sus cartas, era ese el corazón de su hija, ¿verdad? Que le daba esa paz, esa esperanza. Pues bueno, la hija le quería conducir a María para que ella le condujera a Jesús. Entonces, vemos cómo esta experiencia interior, aunque sea de oración vocal, ¿verdad? Le va llevando a una interioridad y a un encuentro de unión, ¿verdad? Entonces, también las novenas que ella practica para pedir algunas intercesiones, para pedir algunas gracias. También vive el mes de María, que como vimos ahí, ¿verdad? En Chile, del 8 de noviembre al 8 de diciembre. Aquí más bien los vivimos en mayo, porque viene la tradición pues más de España, ¿verdad? Cuando pues en esta, hablo de Centroamérica, cuando pues bueno, está las flores por allá y nosotros pues como aquí siempre hay flores, pues bueno, pero entonces en ese sentido pues con flores amarillas en mayo, pero fue por alguna cosa heredada, ¿verdad? Pero bueno, lo vivimos nosotros en nuestro mayo, en otros lugares lo viven diferente, ¿verdad? Pues en Chile lo viven en noviembre. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ejercitar es el espíritu, pedir las virtudes de María. Por eso ustedes ven constantemente en sus escritos pidiéndole y diciéndole a sus amigas qué van a hacer ustedes en el mes de María. No puede pasar desapercibido el mes de María, ¿verdad? Una preocupación de ella en un momento es que no va a poder comulgar en el mes de María porque va a irse a una finca, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es un tiempo para pedir la intercesión de María, es un tiempo para vivir la fraternidad
porque también el rosario, el mes de María, las virtudes marianas nos reúnen. Ella cuenta, ¿verdad?, aquella experiencia en el mes de María, donde, pues bueno, hasta inventan unas Aves Marías y se ríen y cantan, y todos son convocados a cantar, a orar en María, pero va siendo también punto de comunión. Por ejemplo, si recuerdo yo mi familia, ¿verdad?, muchos momentos que nos reuníamos como familia, pues bueno, era en el rosario, ¿verdad?, que tal vez no se valoraban tanto, que tal vez no logramos hacer lo importante que hay ahí también, el hecho familiar, ¿verdad? Por ejemplo, en Teresa de los Andes, el rosario, pues prácticamente fue un acto, pues, familiar, ¿verdad? Se lo enseña a Lucho, lo ve a su abuelito, la mamá lo vive, caminaban para los paseos rezando el rosario, en ese sentido, aquel otro momento, o sea, una experiencia también de comunión, nuestra madre que nos convoca y nos sentimos unidos, donde manifestamos, como dice el Evangelio, en esto conocerán que son mis discípulos, en que miren cómo se aman, ¿verdad? Entonces podemos unirnos, podemos rezar unidos, podemos estar convocados por una madre que nos lleva a Jesús, pues eso es el mes de María. Por ejemplo, a veces vamos dejando estas pequeñas devociones de lado y no nos damos cuenta el gran rescate espiritual que puede ser para nosotros, ¿verdad? Cuando fue, por ejemplo, la última vez que celebramos las flores de mayo y que oramos todos los días una florecilla para Nuestra Señora. Yo les soy sincero aquí entre nosotros, ¿verdad? Muy aquí, porque ustedes me caen bien. Por ejemplo, para mí este año de pandemia, casualmente e irónicamente, es el año en el cual me he encontrado con María a través de mis hermanos, ¿verdad? Hemos orado juntos el rosario y lo hemos transmitido y nos hemos unido a la comunidad y pues bueno, ¿verdad? Es bonito y contemplar esto, unidos en comunidad alrededor de nuestra madre que nos lleva a Jesús, porque en el rosario pues bueno, meditamos, ¿verdad?, los misterios de la salvación. Entonces, es de reconocer, ¿verdad?, cuando tal vez hemos hecho estas devociones, a veces muchos de nosotros, pues lastimosamente, el rosario, no digo ustedes, a mí tal vez, ¿verdad?, hablo por mí, el rosario era un poco como obligado, ¿verdad? Para mí era, hay que ir al rosario, y lo malo era que era la hora del chavo, ¿verdad? Que era, ay, entonces, no, a las 6:30 no puede ser que sea el rosario, porque yo quiero ir a ver el chavo, ¿verdad? Entonces, era como así, como, ay, Dios, voy a ir, porque ni modo. En ese sentido, yo, Wilber, Barro Barroso. Pero descubrimos después que tal vez hemos dejado de lado ciertas devociones que Teresa de los Andes nos dice no se pueden dejar de lado. La espiritualidad profunda y cristiana de unión con Dios pasa también por estas pequeñas o grandes devociones, pero eso sí, en una devoción constante y consciente, como lo hace Teresa de los Andes. Constante, ¿por qué? Porque les digo, nunca lo dejó de hacer. Y consciente porque siempre supo por qué se hacía. No porque era obligado, no porque ni modo, ¿verdad? No porque después nos dan un tamalito, ¿verdad? Como el rezo del niño, que esperamos el 9º día para que comernos un tamalito, sino porque, pues bueno, me siento amado por mi madre que me lleva a Cristo. El escapulario, ¿verdad? También, como hemos visto, signo de esperanza, pero también signo de intercesión. La Virgen del Carmen, pues la patrona también de Chile, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues bueno, y después Carmelita, deseosa de vestir el hábito de la Virgen, ¿verdad? Teresa de los Andes, y hacerse, y irse igualando con nuestra madre, pues bueno, a través también de su hábito, de sus vestidos, de su escapulario. Las advocaciones marianas también que fueron mostrando cercanía y confianza de Dios, como hemos escuchado, poder estar en el corazón de nuestra Madre María, en ese inmaculado corazón. También, pues bueno, esa Madre admirable, ¿verdad?, que está allí, que con sus virtudes nos dice, pues bueno, también puedes caminar conmigo. Entonces, es como ir descubriendo esa presencia de la Virgen María en la vida. Y por eso es esa custodia de la vida espiritual. La Virgen María, ella va contemplándola como aquella madre, amiga,
hermana que como ella, ¿verdad? Teresa de los Andes, custodiaba la vida espiritual de sus amigas, porque ustedes ven sus cartas, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu oración? No dejes la oración. Custodiaba la vida espiritual de su familia. Lucho, no deje de orar. Ojalá tu Lucho supiera lo hermoso que es estar una hora de oración. Rebeca, mira, Nanito, reza, pero reza bien el rosario. Papá, reza el rosario. O sea, como ella vive esa experiencia de la Madre Virgen María, que es la custodia de su vida espiritual, pues bueno, ella, su espejo ha de ser María, pues bueno, ella también vive esa dimensión. Cuidar la vida espiritual de sus amigas y de sus familiares, ¿verdad? A veces esos temas, por ejemplo, en nuestras familias son como temas tabús. Podemos preguntar cuánto quedó el Real hoy, ¿verdad? Que perdió. ¿Cuánto quedó el Barça? Sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Verdad? Y esto, lo otro. Podemos hablar mal de la vecina. Podemos decir, ay, si viera lo que pasó. Es que si te contara yo lo que, ¿verdad? Y vieras el carro que yo vi hoy, ¿verdad? Entonces, podemos hasta eso, pero no le podemos decir, ¿y cómo está tu oración? ¿Ya rezaste? ¿Verdad? Pareciera a veces esos temas, pues bueno, pues Teresa de los Andes nos muestra un camino también. Descubre ella, ¿verdad? Testigo y modelo de la consagración en el voto de la castidad, como hemos visto, enseñó a amar a Jesús, ha sembrado el germen de la vocación, ¿verdad? ¿Por qué? También descubre en ella aquella perfecta carmelita y entonces aquella que ora, ama, se entrega en el silencio y entonces dice, pues bueno, pues ahí ha de estar mi lugar. Cuando andaba con esas dudas, ¿verdad? De Carmelita, o si tengo vocación, o si no tengo vocación, o del Sagrado Corazón, ¿qué seré yo? Bueno, contemplar a María también le ayuda a discernir el lugar donde Dios la desea para ella. ¿Cuál es su lugar? Entonces, en ese sentido, intercesora en medio de la tentación también, ¿verdad? Ella cuenta que tiene momentos de dificultad, que tiene momentos de sentirse y de portarse mal, dice ella, ¿verdad? Pero bueno, María llega y le da la paz, la conduce a Jesús, entra en esa serenidad, un abrazo de amor, ¿verdad? En aquel momento, como ya lo hemos hablado, mi mamá, ¿verdad? Me va a dejar, nadie me va a dar un abrazo, nadie me va a visitar, pero bueno, mi madre sí me visita. Ante la tentación de sentirse abandonada, poca cosa, no valorada, pues bueno, su madre está allí para recordarle que sí es importante, que toda la madre de Dios, ¿verdad?, viene a mí, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Pues, ¿quién soy yo? Pues eres tú, en ese sentido. Entonces, la madre también que mima, ¿verdad?, que conoce a su hija, que conduce, ¿verdad?, a Dios, e intercede ante todo tipo de necesidades también, un amor maternal que siempre la cuidó, ¿verdad? Y este texto es sumamente bonito. Entonces, cuando ustedes, ¿verdad? Ella va hablando que había vivido aquel retiro donde habían hablado del juicio, donde habían hablado de la condenación, donde habían hablado que Dios, ¿verdad? Y entonces dice ella, pues bueno, ¿cómo puede ser Dios, ¿verdad? Que vaya a no reconocer que su criatura, ¿verdad? Se le ha entregado. Yo me he entregado a Él, digámoslo así, que la persona se ha entregado a Él con sus obras, con sus acciones, de eso. Pero en ese juicio va a estar María. Y ahí le voy a decir, recuerda que yo soy tu hija. Y entonces, como Jesús hace todo lo que pide María, pues bueno, me va a dejar pasar, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? María que está allí también y que la cuida siempre. En ese otro momento donde ustedes recordarán, pues bueno, que va a la ópera, ¿verdad? Y ve y dice, no, esta gente, ¿verdad? No se viste muy decorosamente, me siento aquí mal, bueno. Y entonces que Lucho se encuentra aquel rosarito, ¿verdad? Y que Lucho dice, pues bueno, ¿quién trae rosarios aquí? Pues bueno, ella dice, pues nada, con cosas así con escuela, lo fue aguardando, ¿verdad? Y
Y después ella, pues bueno, dice y lo lee, ¿verdad? María me protege. Y cuando va a salir, ¿verdad? Del colegio, pues bueno, dice, voy a enfrentar el mundo nuevamente, he sido preservada acá en este lugar, necesito que tú me cuides, como me has cuidado siempre, sígueme cuidando. La experiencia, ¿verdad? De una madre que ha sido fiel en el inicio y que nos recuerda que no va a ser infiel ahora, ¿verdad? Entonces, es fiel siempre. Y es bonito contemplar también ya que en la madurez, ¿verdad? En la madurez espiritual de Teresa de los Andes, pues bueno, también le dice, pues bueno, sé eso, su sacerdote, en la cual en sus manos puede ofrecerle, ¿verdad? Al Señor. Y también le pide varias veces a los sacerdotes, ¿verdad? Que la ofrezcan a ella en las manos de nuestra Madre María. Entonces, es como contemplar esa dimensión también de que el Señor no puede rehusar nada que viene de su madre. Entonces, pues bueno, entonces ofréceme tú, ya que yo soy tan pequeñita, ya que yo soy tan poca cosa, ya que mis obras no son tan grandes, bueno, ofréceme tú para que nuestro Señor no se niegue a recibirme. ¿Verdad? Entonces, contemplar esa experiencia también de nuestra madre, de la cual nos lleva a Jesús, nos lleva a ese puerto seguro, nos acompaña, nos fortalece, nos muestra, ¿verdad?, su amor, ¿verdad? En la cual, ¿verdad?, también puedo yo como hijo, ¿verdad?, como aquella madre que me conoce, que también me va a ofrecer, pero también, ¿por qué? Porque como dice Teresa de los Andes, yo he podido desahogar mi corazón, yo he podido, ¿verdad?, mostrarle mi corazón destrozado, lleno de dolor, y pues bueno, así lo he entregado y ella lo conoce. Entonces, en esa perspectiva y en esa línea, ¿verdad? Entonces, la vida de unión significó también su devoción, amor y compañía de la Virgen en la vida de Juanita. Vida de unión que junto con María fueron para saciar los deseos del divino corazón, que es amar. Entonces, la devoción a nuestra Madre María para Teresa de los Andes es sinónimo de vida de unión. Fue entregándose y fue caminando en esa devoción y en ese amor a María porque ella le unía a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque el único deseo de Dios, ¿verdad?, es el deseo de que ames. Y el único deseo de María es que tú conozcas el deseo del corazón de Dios, ¿verdad? Y que hagas lo que Él te pide, que es amar. Entonces, Él me dijo, ¿verdad?, que me amaba, que se preocupaba de mí, que ese deseo le agradaba, ¿verdad? El de entregarse, el de sacrificarse por las almas, ¿verdad? Entonces uní mis deseos de reparación a los deseos de nuestro Señor, a los de la Virgen, a los de los ángeles y a la de los santos, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra que María no tiene otros deseos fuera de los deseos de Dios. Entonces, es significativo para purificar también algunas, ¿verdad?, situaciones o corrientes, ¿verdad?, espirituales que a veces ustedes ven de María, ¿verdad?, que ustedes leen y dicen, esto como que va contrario al Evangelio, esto como que está un poco raro, si esto no dice Jesús, pues bueno, nos dice Teresa de los Andes, no, María no es contraria a los deseos de Dios. Los deseos de Dios son los deseos del corazón de María. Entonces, eso es lo que ella nos va compartiendo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver. Aquí, muy bien. Entonces, hoy me han pedido los hermanos que haga mi clase así como al flash. Entonces, la logré hacer. Entonces, este sería, digamos, la profundidad de María, ¿verdad? Como ustedes ven, si ustedes ya lo han captado y lo han visto, pero prácticamente como no se puede quitar a Jesús como centro de la experiencia espiritual de Teresa de los Andes, ¿verdad? Tampoco podemos quitar a María. ¿Por qué?
Porque, insisto, María le llevó a Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es para mí muy significativo, ¿verdad? No podemos contemplar la experiencia mariana de María sin tener de base la experiencia cristiana, la experiencia de fondo cristológica, ¿verdad? Muy bien.